Bien, decía entonces, esta segunda etapa, que tiene algunas constituyentes de austenita, ¿sí? Que se denomina austenita retenida porque no alcanzó a transformar convenientemente al templar, ¿no es cierto? Entonces queda parte de esta austenita queda en esta etapa, sin transformar. Pero, digamos, en esta etapa del revenido, va a transformarse esa austenita en lo que sería una vainita inferior. Va a ser de buena resistencia, porque la vainita inferior, digamos, se logra por encima de la temperatura de la martencita, ¿sí? Entonces acá vamos a tener vainita inferior, que va a seguir siendo dura, y acá recién, ¿no es cierto?, vamos a obtener el revenido adecuado para una pieza como el cigüeñal, ¿no es cierto?, donde cercano a los 600 grados podemos tener una cementita, ¿no es cierto?, compuesta a partir de la perlita, ¿no es cierto? O sea que vamos a estar tratando de obtener una estructura como la que podemos obtener aquí arriba, ¿no es cierto? Entonces, ese residual, ¿no es cierto?, va a ser el constituyente que tendríamos como perlita más la ferrita. Sería el constituyente perlita más ferrita. Y por supuesto la disminución de la dureza que vamos a tener. Por lo tanto no tenemos que ir muy arriba como decíamos ahí arriba, ¿no? Entonces vamos a estar más o menos en esta zona. Bien, entonces esa es la teoría, ¿no es cierto?, que hace al temple, ¿no es cierto? Bueno, y después, considerando todo esto, decimos que cada acero, ¿no es cierto?, que viene, ¿no es cierto?, o que se diseña en los distintos constituyentes para temple, ¿no es cierto?, van a determinar una calidad, ¿no es cierto?, del acero, que se denomina a su vez templabilidad, templabilidad. Y también tiene un ensayo, ¿no es cierto?, para demostrar, ¿no es cierto?, a cada acero utilizado para temple revenido, ¿no es cierto?, que ese ensayo determina, digamos, cuáles las normas que pueden relacionarse entre, digamos, los distintos materiales, ¿no es cierto?, y determinar entonces su comportamiento según esa condición. Y lógicamente, como todo ensayo, requiere de una normalidad, ¿no es cierto?, es la fabricación, ¿no es cierto?, bajo determinadas condiciones de una probeta, dimensionarla y someterla también, ¿no es cierto?, al procedimiento de enfriamiento, por ejemplo, al templar, ¿no es cierto?, también homogéneo, para que sea, digamos, compatible los distintos tipos de acero con ese concepto entonces denominado templabilidad. Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es templabilidad. Templabilidad. Es decir, lo referido al temple. Templabilidad entonces tiene una definición que ahora les voy a dictar, ¿no es cierto?, para que tengamos un mismo concepto del procedimiento, ¿sí? Templabilidad. Bien, decíamos el límite entre la zona templada y la zona sin templar, suele corresponder a una estructura del 50%
de martensita, del 50% de martensita, y corresponde a una dureza de 50 a 55 Rodwell, o sea, HRC. A 50 Rodwell. Bueno, aquí está claro, ¿no es cierto? Hay métodos, ¿no es cierto?, que nos permiten definir, ¿no es cierto?, este concepto de la templabilidad y que obedecen, ¿no es cierto?, a identificar esa zona. Y lógicamente esa zona, ¿no es cierto?, se identifica a través de diversos procedimientos, ¿no es cierto? Lógicamente sobre una pieza templada nosotros podemos identificar esos conceptos. Y así como decíamos que es una zona entre la zona templada y la zona sin templar, ¿no es cierto?, podemos identificar, por ejemplo, que yo tengo una pieza de un determinado diámetro, un cilindro, ¿no es cierto?, un cilindro, ¿sí?, que acá observamos que es un diámetro importante, ¿no es cierto?, en la pieza, ¿sí? Entonces, si yo lo llevo a calentar, ¿no es cierto?, a la temperatura de eutenización completa, nosotros vamos a tener un comportamiento, ¿no es cierto?, de la dureza, ¿no es cierto?, en la superficie, y hacia el centro vamos a tener otro comportamiento al enfriarlo. ¿Por qué? Porque lógicamente la velocidad de enfriamiento va a estar expresada entre la masa material y el medio de enfriamiento, que sería esta velocidad de enfriamiento que habíamos mencionado. Por más que yo lo temple al agua, ¿no es cierto?, difícilmente voy a llegar al centro de la pieza, con la misma velocidad de enfriamiento que tengo en la superficie. Por lo tanto, esa velocidad, ¿no es cierto?, de enfriamiento va a hacer, digamos, que la transmisión de calor sea diferente. Lógicamente, en la superficie, ¿no es cierto?, la transmisión de calor va a ser directa, ¿no es cierto?, y esa dirección del calor que hago referencia va a ser lo que denomino por conducción. Mejor dicho, no, va a ser por convección. Convección, es decir, el movimiento dinámico que va a tener el enfriamiento en el medio mismo, ¿no es cierto? Mientras que hacia el centro de la pieza ya no va a funcionar la transmisión de calor por convección, sino que va a ser por conducción, es decir, que va a depender de la masa del material, por conducción. Por ejemplo, en el acero tiene un determinado valor, la transmisión de calor por inducción, que en este momento no me acuerdo cuál era la fórmula, ¿no es cierto? Pero en termodinámica están, ¿no es cierto?, las fórmulas para calcularlo, ¿sí? Entonces, si este es acero, ¿no es cierto?, la conducción de calor en el acero es diferente de la conducción de calor en el aluminio, por ejemplo. En el aluminio es más rápida la velocidad de justamente conducción. Entonces, como digo, en el medio, en la superficie, voy a lograr la estructura de la martensita, pero en el núcleo no. En el núcleo voy a lograr las intermedias, como puede ser gradualmente una crostita, una vainita inferior, una sorbita y finalmente una vainita escasa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a observar? Yo quiero conocer entonces cuál es la templabilidad de este acero, ¿no es cierto? Voy a cortar, digamos, un disco, ¿no es cierto?, un disco
Y sobre ese disco voy a ver la dureza desde la superficie al centro. Es decir, que yo tengo un disco, y voy a hacer, ¿no es cierto?, pruebas de dureza desde la periferia, ¿no es cierto?, a distancias adecuadas, ¿no es cierto?, hacia el centro. Y como digo, si este disco en la superficie alcanzo los 50 Rowell, ¿sí?, por ahí alcanzo los 50 Rowell, acá vamos a decir HRC. Si alcanzo los 50 Rowell, yo estoy diciendo que en este punto he logrado martensita. Y así sucesivamente voy a seguir, digamos, gradualmente, tomando dureza. Por ejemplo, vamos a hacerlo un poquito más diferenciado. 53 le vamos a poner ahí, ¿no es cierto? Acá podemos dar 52, acá 50, ¿no es cierto? 50, y así sucesivamente. Y acá puede ser que tenga 10 Rowell apenas, ¿no es cierto? Acá. ¿Se entiende? Entonces, si yo hago el círculo alrededor de este valor 50, voy a observar que la zona templada, entonces, es esta. El círculo posterior. El círculo externo, digamos. Y hacia adentro no ha templado ese material. Entonces acá digo, esta zona está templada. Esta es la Profesor, zona. supongo que el corte también no tiene que elevar la temperatura para no sacarle el templado. Debe haber alguna norma. Justamente, sí, muy bien. Sí, el corte se hace, ¿no es cierto?, en una máquina, en un disco abrasivo normalmente, refrigerado, con agua. Muy buen detalle, porque justamente ese es el concepto, ¿no es cierto? Muy buen detalle. Entonces, los métodos de preparación, lógicamente, digamos, son adecuados para que no se modifiquen, como usted bien dice, porque si corto y se calienta, ¿no es cierto?, va a comenzar a producirse el revenido de la pieza, ¿no es cierto? Es correcto. Entonces, la banda templada para ese acero, ¿no es cierto?, será la externa, porque hacia el interior no alcanzó la velocidad adecuada para que genere la estructura martensita. Y esta estructura de 10 o a veces menos, ¿no es cierto?, significa que vamos a tener una estructura más bien ferrítica. Digamos que prácticamente se ha recocido el material en vez de haberse templado, ¿sí? ¿Ese tipo de material es lo que llaman el hierro trefilado? No sería esta condición. Estaríamos hablando para este diámetro que está bastante exagerado, este diámetro, este es un acero baleado, para tener, digamos, si yo dijera un acero, como usted bien dice, ¿no es cierto?, puede ser cualquier aleación. Trefilado es una operación de estiramiento. La trafila, ¿no es cierto?, es un dado, ¿no es cierto?, que tiene una entrada de un diámetro y una salida de un diámetro mucho menor. Entonces se estira, ¿no es cierto?, el alambre al diámetro adecuado, ¿no es cierto?, normalmente en frío, ¿cierto? Y eso es la trafila, es el dado ese que va a obligar, ¿no es cierto?, a disminuir el diámetro del alambre. Ese sería, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto era para que ustedes observen, ¿no es cierto?, cómo es la diferencia entre una zona templada y la zona sin templar. Porque al definir la zona templada yo decía que es aquella zona donde la diferencia, ¿no es cierto?, hace a la obtención del 50% de la martensita y que esa martensita equivale de 50 a 55 Rowell. Entonces, lógicamente, hay comparaciones, ¿no es cierto?, en distintos diámetros para un determinado acero. En los aceros de carbono es más difícil obtener una buena zona templada, mientras que en aceros aleados se favorece justamente ese incremento de la zona templada. Entonces podemos definir, ¿no es cierto?, esa
propiedades según el análisis que estoy haciendo, ¿no? Bien, así como estamos observando ese diámetro templado, existe lo que se debía diámetro crítico. Diámetro crítico. Y el diámetro crítico justamente hace referencia al diámetro a partir del cual, ¿no es cierto?, al templar, ¿no es cierto?, ese diámetro, ¿no es cierto?, toda la masa alcanza a templar hasta el mismo centro. El diámetro crítico. Es decir, que en este acero no podríamos hablar de diámetro crítico, porque justamente el centro está lejos de haberse templado. Pero a medida que vamos disminuyendo el diámetro, ¿no es cierto?, vamos a obtener el diámetro crítico de ese acero. Ahora, el diámetro crítico tiene una definición, pero también está definido respecto del medio de enfriamiento. Ya vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, diámetro crítico, vamos aquí ahora, diámetro crítico. En la templabilidad estamos hablando de esto. Siempre referido a la templabilidad, ¿no es cierto?, que es el parámetro que define las características de un material, ¿no es cierto? Entonces, diámetro crítico ideal, y que se designa con la letra DI, diámetro crítico ideal, es el diámetro del mayor redondo, el DI es I minúscula, ¿sí? Es el diámetro del mayor redondo de un acero que expresado en pulgadas, en el centro se consigue, el 50% de martensita. El 50% de martensita. Luego de haber sido enfriado, desde la temperatura de temple, de ser enfriado desde la temperatura de temple, en un medio cuya capacidad de absorción de calor fuera infinita. Es decir, cuando la velocidad de enfriamiento es tan drástica, ¿no es cierto?, que genera, digamos, la mayor absorción de calor de la pieza. Profe, Sí, ese 50% de martensita que debería estar ahí en el centro, sí. ¿lo veo con un microscopio o cómo lo noto? ¿Con microscopio o con la dureza que estoy midiendo acá? Ah, perfecto. Lógicamente yo puedo hacer la escala, ¿no es cierto?, de la dureza, ¿no es cierto?, obtenida a partir de la superficie hacia el centro. Si acá logro 48, no es el diámetro crítico ideal. El diámetro crítico ideal es menor. Si es 50, sería el diámetro crítico ideal, digamos, en el ejemplo que demos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto, ¿no es cierto? Es el diámetro que a partir del cual nosotros logramos
digamos, que hacia el centro quede la zona totalmente templada. Entonces, ahora vamos a observar el concepto de diámetro crítico. Acá vamos a poner diámetro para saber de dónde sale la I, ¿no? Para saber de dónde sale la I. Entonces, acá vamos a observar, digamos, un comportamiento teórico, ¿no es cierto? Acá, en estos dos esquemas, vamos a dibujar distintos diámetros, ¿no es cierto?, de redondos, o sea, de cilindros, cuya diámetro va variando en este sentido. ¿Se dan cuenta? Y en este caso vamos a observar distintos tipos de comportamiento Este es un esquema, ¿no es cierto? Más o menos para que ustedes identifiquen cuál es el concepto en este caso, ¿no es cierto? Acá vamos a tener el mismo material, diámetros, ¿no es cierto? En este caso, que van modificando de este modo, y con la misma, digamos, incremento, ¿no es cierto? Otros diámetros, ¿no es cierto? Del mismo material, ¿no es cierto? Ambas consideraciones. La diferencia está en que en este caso, ¿no es cierto?, el enfriamiento utilizado va a ser aceite. Aceite, ¿sí? Y en este caso va a ser agua. ¿Sí? ¿Cuál de los dos es más drástica la velocidad? El agua. En el agua, ¿no es cierto? Y estos diámetros, ¿no es cierto?, a la misma altura, son iguales, ¿no? Es decir, este diámetro, ¿no es cierto?, puede ser que esté templado completamente, ¿no es cierto?, en el caso del aceite. En este diámetro, siguiendo el concepto de la templabilidad, ¿no es cierto?, vamos a tener un pequeño círculo de templabilidad, ¿sí? En el centro no alcanzamos a templar, ¿sí? En este diámetro mayor no hay caso, no hay nada templado, ¿sí? Y en este mucho menos. ¿Se dan cuenta de lo que digo? En el aceite, este diámetro apenas logramos, digamos, un nivel de templabilidad. Pregunto antes de que continúe, ¿ese aceite es natural? O sea, no es enfriado como el agua a 5 grados, como dijo usted. Claro, este sería un medio hipotético. Hipotético, sí, Como los diámetros. claro. Como los diámetros, también. Son hipotéticos para ver, digamos, cuál es el concepto, ¿no es cierto?, que estamos tratando de visualizar acá, ¿no es cierto? El agua también, es un agua natural, fría, digamos, unos 5 o 6 grados, como decíamos, de la torre, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Entonces, en este diámetro, ¿no es cierto?, apenas logramos con el medio de enfriamiento aceite una ligera capa templada, de 50 Rowell, podemos decir, mientras que el agua, ese diámetro está completamente templado. O sea que hasta el centro está completamente templado. En el diámetro siguiente, ¿no es cierto?, templa una buena cantidad,
pero tiene un centro que apenas hemos conseguido sin templar. O sea, en este diámetro, que al aceite no teníamos nada de temple, acá tenemos una buena, digamos, un diámetro importante de templabilidad. En este caso, ¿no es cierto?, podemos tener un poco mayor de estructura sin templar, ¿sí? Un poco mayor de la estructura sin templar. Y en el centro, naturalmente, no conseguimos la estructura de la martensita. En este caso, lógicamente, ya hemos crecido bastante, ¿no es cierto?, en lo que hace al diámetro. Apenas tenemos una coronita. Bueno, permítame, el compás está bastante defectuoso, ¿no es cierto? Pero tenemos un gran núcleo sin templar. Sin templar. Y en aquel diámetro, por supuesto, no ha templado nada. ¿Se dan cuenta? Es decir, que según el diámetro y el medio de enfriamiento, ¿no es cierto?, los diámetros críticos van a ir modificándose. Por supuesto que acá no estamos hablando de el concepto diámetro ni el medio, pero estamos identificando que al agua tenemos un diámetro crítico importante, mucho más importante que el que podemos tener al aceite. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Por supuesto, justamente la zona entre temple y no templado, ¿no es cierto?, corresponde a los 50 Rodwell, en ambos casos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el concepto de templabilidad. Lógicamente, algunos ensayos nos pueden dar orientación, ¿no es cierto?, cómo distintos diámetros, ¿no es cierto?, pueden conocerse la templabilidad, ¿no es cierto?, ya sea en el medio adecuado, fundamentalmente en un medio común, ¿no es cierto?, y a su vez con distintos diámetros, ¿no? Y también, lógicamente, dependiendo el tipo de aleación. Como les decía, los aceros al carbono tienen una templabilidad mínima, digamos así, pero si lo incorporamos distintos elementos de aleación, como puede ser cromo-níquel, ¿cierto?, mejora la resistencia templada. Y si además de cromo-níquel ponemos cromo-níquel y molibdeno, favorece aún más, ¿no es cierto? Entonces, según esos diámetros, ¿no es cierto?, podemos hacer las curvas de dureza que se obtienen y de ese modo también, ¿no es cierto?, definir la templabilidad en forma práctica mediante esos análisis, ¿sí? Y las normas de los aceros especifican, ¿no es cierto?, según la composición química, cuáles son los diámetros críticos teóricos, ¿no es cierto?, a las cuales van a hacer las referencias de cada caso. Normalmente se utilizan diámetros de 25, 50, 75 y 100 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, diámetros, acá vamos a poner diámetros de 25 milímetros, 50, 75 y 100. O sea, 2,5 centímetros, 5, 7,5 y 10 milímetros, centímetros, ¿no es cierto? Entonces, a su vez, ¿no es cierto?, podemos definir, como les decía, contenido de carbono, que también vamos a ver si teníamos a mano de los porcentajes. Los porcentajes. Aquí estamos. Bueno, no hace referencia a los porcentajes de carbono. Bueno, pero estos diámetros, entonces, a ver cómo estamos definidos. Estos diámetros, entonces, vamos a hacerlo
sobre aceros al cromo, níquel, molibdeno, cromo, níquel, cromo, níquel, molibdeno, ¿sí? Después un cromo níquel, y después también podemos identificar los aceros al carbono, simplemente, ¿no es cierto? Que tenga aproximadamente 0,40, 0,50% de carbono para tener una orientación, ¿sí? Y entonces vamos a definir la dureza, ¿sí? La dureza de estos tres tipos de acero en los 4 diámetros, lógicamente, ¿no es cierto? Entonces, en el diámetro de 25 milímetros, ¿no es cierto? Y una dureza, perdón, y una aleación de cromo, níquel, molibdeno, vamos a tener prácticamente, ¿no es cierto?, los tres diámetros, ¿no es cierto?, vamos a tener para esta misma aleación, ¿no es cierto?, prácticamente una dureza de este tipo, ¿no es cierto? Una dureza de este tipo, es decir, una alta dureza, ¿no es cierto?, en la superficie y prácticamente la misma en el centro de este diámetro, y en principio, el diámetro 25, el diámetro 50, el diámetro 100, a ver, no, va a ser conveniente que cambie, perdón, para identificar la dureza bien. Voy a hacer 3 columnas, si no, no voy a identificar bien la dureza. Algo así, ¿no es cierto? Entonces, acá voy a identificar el contenido de cromo, níquel y molibdeno. Acá voy a identificar el cromo, níquel, sin molibdeno, y acá el carbono solamente, ¿sí? Bien, y los distintos diámetros, ¿no es cierto?, me van a determinar las durezas correspondientes. Los diámetros decían que podían ser entre 25, 50, 75 y 100 milímetros, ¿sí? Y acá vamos a poner las durezas, ¿sí? Entonces, en el cromo, níquel, molibdeno, yo tengo, ¿no es cierto?, un comportamiento de la dureza así, ¿no es cierto? En los 3 diámetros voy a tener, digamos, prácticamente la misma relación, ¿no es cierto? Y lógicamente la inclinación, ¿no es cierto?, me va a permitir tener durezas, acá vamos a tener HLC, durezas variables, ¿no es cierto?, para el diámetro 25, 50, 75 y 100 milímetros, ¿no es cierto? Es decir, en el diámetro de 100 milímetros tengo, digamos, una dureza elevada para esta aleación. Lógicamente, esta sería la condición de temple al agua, ¿no es cierto? En el de cromo níquel, ¿no es cierto?, la misma relación de diámetros, vamos a tener, digamos, en el centro una disminución importante de dureza que acá no la teníamos. Y los diámetros subsiguientes, ¿no es cierto?, vamos a tener, digamos, un comportamiento, ¿se dan cuenta? En esta aleación, ¿no es cierto?, los diámetros pequeños tienen una caída en el centro, muy ligera, ¿no es cierto? Y a medida que va aumentando el diámetro, la disminución de la dureza se hace más profunda, digamos así, ¿no es cierto? Y lógicamente el diámetro menor, ¿no es cierto?, de 25, prácticamente tiene en principio la dureza
que tendría, en este caso, ¿no es cierto?, el cromo níquel molibdeno para 100 milímetros, ¿no es cierto?, para 100 milímetros. Mientras que en el caso del diámetro 100 milímetros, tiene una caída importante en la dureza, que sería esta, ¿no es cierto? Esa es la caída que tendría para el diámetro 100, el cromo níquel. Y vean qué ocurre con el carbono. El carbono, como tiene poca templabilidad, ¿no es cierto?, en el centro, o sea, a 25 milímetros, tiene una caída importante de la dureza, el diámetro 25. Pero a medida que va aumentando el diámetro, progresivamente, ¿no es cierto?, va disminuyendo la dureza en el centro de los mayores diámetros. Tal es así que para los diámetros de 100 milímetros solamente del carbono, la dureza baja considerablemente, ¿no es cierto?, y tendríamos una curva de este tipo, donde la dureza prácticamente es nula para la aleación de carbono. ¿Por qué? Porque según el porcentaje de carbono, puede alcanzar para diámetros muy pequeños una dureza relativamente alrededor de los 40 Rowell, ¿no es cierto?, pero para diámetros superiores, ¿no es cierto?, disminuye considerablemente la dureza, o sea, la templabilidad. Lógicamente, decíamos que esto es al agua. Si nosotros lo hiciéramos al aceite, todas estas curvas, ¿no es cierto?, bajarían, ¿no es cierto?, considerablemente. Al agua tendríamos alguna resistencia, pero al aceite, por ejemplo, al carbono, al aceite tendríamos la máxima para el diámetro de 25, unos 20 Rowell, o sea, nula prácticamente la templabilidad. Justamente esa es la característica que hace al concepto de estos diámetros. Por supuesto que estos diámetros, ¿no es cierto?, estamos controlando sobre esos discos que nosotros habíamos efectuado, ¿no es cierto? Es decir, sobre el diámetro, ¿no es cierto?, hacemos un muestreo de la dureza, ¿no es cierto?, a 180 grados, y esto nos va a ir indicando en la superficie la máxima dureza, y en el otro extremo de ese diámetro va a ser la otra dureza, y en el centro, ¿no es cierto?, es la columna, ¿no es cierto?, que definimos, ¿no es cierto?, como centro del gráfico acá de curvas expresas, ¿no es cierto? Entonces vamos sobre ese disco, ¿no es cierto?, evaluando, ¿no es cierto?, el comportamiento con el control. Por supuesto que es un trabajo que hay que tomarlo con mucha tranquilidad, ¿no es cierto?, para que podamos conocer ese comportamiento. Entonces, esta templabilidad decíamos que era para agua. En la fotocopia tenemos al aceite, ¿no es cierto?, que mejora, digamos, que modifica sustancialmente, porque al aceite, ¿no es cierto?, podemos obtener una dureza relativamente buena, ¿no es cierto?, cuando es buena la aleación. Y con buena aleación